Buenas tardes, maestra. Esta es nuestra presentación. No sé, creo que es el proyecto de evaluación uno, parte 2, no me acuerdo, ni sé bolas. Bueno, continuamos. El equipo es, pues, yo, su servilleta, Diego Ruiz, mi compañera Edna, mi compañera Cintia, mi compañero Luis y mi compañero Nico. Bueno, empezamos con los primeros temas. 7.1, variables aleatorias. Bueno, vamos a ver la definición de lo que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. Recordemos que el resultado de un experimento aleatorio depende del azar. Ejemplo 1. Tenemos una moneda que en sus caras tiene por un lado un gato y por el otro un perro. Ahora vamos a realizar un experimento aleatorio que consiste en lanzar dos monedas. En este conjunto se puede ver que cuando se lanzó por primera vez salieron la cara del gato dos veces. Cuando se lanzó segunda vez salió perro gato. En la tercera vez salió gato perro y en la cuarta vez salieron perros los dos. Entonces, ahora vamos a definir nuestra variable aleatoria que sería x y x es número de perros. La primera vez que se lanzaron las monedas no salió ningún perro, entonces es 0. En la segunda vez sí hay 1 y en la tercera también hay 1 y en la cuarta pues salió dos veces. El dominio es el espacio muestral y el rango son los números reales que serían x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Los valores del rango de esta variable son x sub 1 es igual a 0, x sub 2 es igual a 1 y x sub 3 es igual a 2. En el dominio de la función tenemos el espacio muestral, es decir, todos los resultados posibles de nuestro experimento aleatorio, mientras que en el rango tenemos un conjunto de números reales, como ya se mostró anteriormente en la función. Bueno, una variable aleatoria continua es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Ahora, B es el peso de una vaca en la granja de Jorge, en kilogramos. Aquí tenemos la imagen que nos muestra todas las vacas que pues, se pusieron ahí y el rango es igual a 30 menor o igual que B, menor o igual que 1000. Y así tendremos un número incontable de valores para el rango de esta variable. El rango de esta variable puede ser cualquier valor dentro del intervalo que va desde 30 kilogramos hasta 1000 kilogramos. Y eso se le llama una variable aleatoria continua. Ahora continuamos con función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta es una función que asigna probabilidades de los valores de la variable aleatoria. Su fórmula es f de x es igual a probabilidad de x igual a x. El ejercicio 1 nos dice, determina si la siguiente función es una función de probabilidad. Si lo es, encuentra la función de probabilidad de forma de tabla y el diagrama de barras de la función. Aquí nos da otra fórmula que es f de x es igual a x al cuadrado más 5 sobre 50 para x es igual a 1, 2, 3 y 4. Y empezamos colocando una tabla con los valores de x. Aquí nos lo muestra. A continuación calculamos los valores de f de x teniendo en cuenta la fórmula del enunciado. Ahora sí, los valores de x los vamos a sustituir en esta fórmula. Entonces aquí sería f de x es igual a un cuadrado más 5 entre 50, que esto es igual a 6/56, 2 al cuadrado más 5, esto entre 50, esto es igual a 9/56, y así sucesivamente. Nosotros en el 3 nos da 14/56 y en el 4 21/56. Ahora los valores de la función de probabilidad se encuentran entre los intervalos 1 y 0. Entonces sería 0 menor o igual que f de x menor o igual que 1. Y la sumatoria de los valores de f de x tienen que ser de 1. Entonces sería sumatoria de f de x es igual a 1 y ahora sí sustituimos en esta fórmula que es sumatoria de f de x es igual a f1 más f2 más f3 más f4, que esto es igual a 6/56 más 9/56 más 14/56 más 21/56. El 50 se pasa igual abajo y nada más se sumarían los numeritos de arriba, que sería 6 más 9 más 14 más 21, que nos da un igual a 50, y el 50 se pasa igual y esto dividido nos da un igual a 1 y pues cumple con estas condiciones.
Ahora vamos a encontrar la función de f de x en forma de tabla partiendo de la tabla que realizamos atrás y simplificando las fracciones. Aquí ya salen las fracciones simplificadas y pues estas las vamos a dividir para convertirlas en decimal, para así poder graficarlas. Y pues terminamos con el diagrama de barras de la función. Y aquí se muestra, aquí está la gráfica y se graficaron con los datos anteriores. El 7.3 nos dice que la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta que estudiamos anteriormente nos indica la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a un valor determinado. Pero la función de distribución acumulativa especifica la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que un valor dado a la función de distribución acumulativa. La denominamos f de x. Aquí está la fórmula que es f de x es igual a probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que un valor dado. Para la función de distribución acumulativa de la variable aleatoria discreta se cumple que probabilidad de A menor que X menor o igual que B es igual a FB menos F de A. Ahora, si el ejercicio nos dice que en una tienda venden discos duros de 1 TB, 2 TB y 3 TB de capacidad, encontrar la función de distribución acumulativa de X sabiendo que X es la capacidad de memoria en un disco duro comprado. Los valores de X son 1, 2 y 3 y f de X es 0.5, 0.3 y 0.2. Primero vamos a encontrar f de X para cada uno de los posibles valores. Entonces empezamos por el primer valor que es 1. Entonces sería f de 1 es igual a probabilidad de X menor o igual que 1. Ese es igual a f1 igual a 0.5. Y ahora vamos con el segundo término que es 2 y así se emplea f de 2 es igual a probabilidad de X menor o igual que 2 es igual a probabilidad de X es igual a 1 o 2, que esto es igual a F1 más F2 y esto sumado 0.5 más 0.3 nos da igual a 0.8. Y con el último valor de X, que es 3, es F de 3 de probabilidad de X menor o igual que 3 es igual a probabilidad de X es igual a 1, 2 o 3, que esto es igual a la F1 más F2 más F3 y ya sumados 0.5 más 0.3 más 0.2 nos dan igual a 1. Y ya pues así completaríamos nuestra tabla, pero borramos la columna de f de x, la f minúscula, y nos quedarían solamente estas dos, y estas dos las graficaríamos y así quedaría la gráfica. Y pues esto se expresaría con líneas partiendo desde el lado izquierdo y definiremos la función de f de x como se muestra aquí al ladito. Y pues así podemos comprobar que los valores de f de x se encuentran entre 0 y 1 y también que f de x no es una función decreciente. Estas son dos propiedades importantes de la función de probabilidad. Ahora vamos con otro tema que es media, valor esperado, varianza y desviación estándar de una variable aleatoria discreta. La media o valor esperado es un promedio ponderado de los valores que suma la variable aleatoria cuando los pesos son las probabilidades. Es una medida de tendencia central cuando trabajamos con una variable aleatoria discreta. La media o el valor esperado se calcula mediante la siguiente fórmula, que es esta que está aquí abajito. Y ahora vamos con la definición de varianza, que la varianza es omega al cuadrado o bx. Es un promedio ponderado de las desviaciones al cuadrado de una variable aleatoria de su medida. Los pesos son las probabilidades, la varianza omega al cuadrado bx se calcula con la siguiente fórmula, esas dos formulitas que salen aquí al lado. Y la desviación estándar es omega, es la raíz cuadrada positiva de la varianza, así como se muestra. Y bueno, ahora sí vamos con el ejemplo 1 que nos dice, sea X el número de clientes que visitan una tienda por día, calcula el valor esperado de X a partir de su función de probabilidad. Los valores de X son 0, 1, 2 y 3, y f de X es 0.60, 0.25, 0.10 y 0.5. Ahora sí vamos a sustituirlos en la fórmula. Sería media es igual al valor esperado, esto es igual a 0 por 0.60 más 1 por
0.25 más 2 por 0.10 más 3 por 0.05. Y ahora sí, ya multiplicando todos esos términos, los vamos a sumar, que esto sería media es igual al valor esperado igual 0 más 0.25 más 0.20 más 0.15. Media o valor esperado es de 0.60. El otro tema es función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua. Nos dice que Cx es una variable aleatoria continua, entonces una función de densidad de probabilidad de x es una función de f de x, tal que para dos números cualquiera a y b, con a menor o igual que b, aquí está la fórmula al lado, que es probabilidad de a menor o igual que x menor o igual que b. Esto es igual a la integral de b y a, función de x y de x. Esto es igual a área bajo la curva de densidad entre a y b. La gráfica de f de x se suele llamar curva de densidad, así como nos la muestra en la imagen. La función de probabilidad de una variable aleatoria continua siempre cumplirá con estas condiciones. La primera es f de x es mayor o igual que 0 con todas las x. La segunda es integral de infinito menos infinito, f de x y diferencial de x es igual a 1, que esto es el área bajo toda la gráfica de f de x. El ejemplo 1 nos dice que a partir de la función de densidad de probabilidad de f de x, calcular la probabilidad de 1 menor o igual que x menor o igual que 3, y f de x es igual a 0.25 del intervalo si 0 es menor o igual que x menor o igual que 4, y si no es así, pues sería 0 de lo contrario. Las probabilidades se calculan mediante el área bajo la curva. Por ello, aquí nos vuelve a presentar otra vez la fórmula y graficamos la función f de x para que sea mucho mejor. Aquí está graficado. Y luego ahora sombramos el área bajo la función de f de x en este intervalo. Ya estaría sombreada ahí. Y ahora solo nos queda calcular el valor del área sombreada con áreas. Probabilidad de 1 menor o igual que x menor o igual que 3. Esto es igual al área igual a la base por altura. Y luego sería 2 por 0.25, que el 2 está en x y el 0.25 está en f de x. Entonces eso se multiplicaría y nos daría un igual a 0.5. Y ahora sí, pausa. Propiedad importante. En la función de probabilidad de una variable aleatoria continua sucede algo bien interesante. Si queremos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria es igual a un valor puntual c, esto sería probabilidad de x es igual a un valor puntual. La probabilidad se calcula mediante el área bajo la curva, pero el área bajo una curva de densidad situada sobre cualquier valor único es 0. Y ahora, cuando x es continua, nos permite afirmar que la probabilidad de que x quede en algún intervalo entre a y b no depende de si el límite inferior o a o el límite superior b está incluido en el cálculo de la probabilidad. Y aquí sería probabilidad de a menor o igual que x menor o igual que b es igual a probabilidad de a menor o igual que x menor que b. Esto es igual a probabilidad de a menor que b menor o igual que b. Esto es igual a probabilidad de a menor o igual que x menor que b. Pues buenas tardes, ¿no? Función de distribución acumulativa de una variable aleatoria continua. Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con los siguientes elementos: x, que es igual a la variable de aleatoria continua; f de x, que es una función de densidad de probabilidad; y f de x, que es una función de distribución acumulativa. Raro, ¿no? Bueno. La función de distribución acumulativa es la función que para un valor x nos da la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que dicho valor x. Recuerda que a la función de distribución acumulativa la denominamos como f de x igual a p de x menor que x. Por ejemplo, si tenemos que calcular f de 8, haríamos la siguiente: f de 8 igual a p de x menor a 8. En la siguiente gráfica tenemos de color celeste la curva de densidad. Es la grafiquita esa, ¿verdad? La curva de densidad gráfica de f de x y de color naranja a 8f.
a f de 8, es decir, que tenemos de color naranja a f de 8 igual a p de x menor a 8. Para calcular el valor del área bajo la curva de densidad a la izquierda de 8 tenemos que usar la integral definida de f de 8 igual a p de x menor a 8 igual a área bajo la curva de densidad de la integral definida de densidad a la izquierda de 8. Bueno, ahí va la integral. F de 8 igual a P de X menor a 8 es igual a la integral de 8, pie. Es cuando tiende a infinito de F de X. Desviación. En estadística, la desviación típica, también conocida como desviación estándar y desvío típico y representada de una manera abreviada como la letra griega minúscula sigma o la letra latina S, así como por las siglas SD de Standard Deviation, en algunos textos traducidos al inglés, es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Una desviación estándar baja indicada que la mayor parte de los datos de una muestra tienden a estar agrupados cerca de su media, también denominada como valor esperado, mientras que una desviación estándar alta indicada que los datos se extienden sobre un rango de valores más amplio. La unidad de medida de la varianza será siempre la unidad de medida correspondiente a los datos, pero elevada al cuadrado. La varianza siempre es mayor o igual que 0 al elevarse los residuos al cuadrado. Es matemáticamente imposible que la varianza salga negativa y de esta forma no puede ser menor que 0. Bueno, ahí tenemos una fórmula. Bueno, donde x es igual a la variable sobre la que se pretende calcular la varianza. X sub i, observación del número i de la variable x, y puede tomar valores entre 1 y n. Recordemos que n es el número de observaciones, n, número de observaciones. X sub guión es la medida de la variable x, o lo que es lo mismo a variable de x es igual a x sub i menos x guión sobre guión al cuadrado más x al subíndice 2 menos x guión al cuadrado más más x a la n menos x al cuadrado. Síguele. Distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli es un modelo teórico utilizado para representar una variable aleatoria discreta, la cual solo se puede resultar en dos sucesos mutuamente excluyentes. En otras palabras, la distribución de Bernoulli es una distribución aplicada a una variable aleatoria discreta, la cual solo puede resultar en dos sucesos posibles, éxito y no éxito. Bien, mal, ganamos, fracasamos. Espacio muestral. Artículos recomendados. Espacio muestral. Ejemplo de la distribución Bernoulli y la regla de Laplace. Experimentos de Bernoulli. Un experimento es una acción aleatoria en la cual no tenemos forma de predecir como el resultado al de lanzar un dado. En la distribución de Bernoulli solo hacemos un experimento. En el caso de que se realicen más de un experimento, como en la distribución binomial, los experimentos son independientes entre sí, éxito y no éxito. Son experimentos donde la situación final solo puede resultar en dos resultados, o son sucesos excluyentes. El resultado que esperamos es decir que ocurra, es decir, éxito. El resultado distinto al resultado que esperamos que ocurra, es decir, no éxito. Parámetro P. Dada una variable aleatoria discreta z, cuya frecuencia puede aproximarse satisfactoriamente a una distribución de Bernoulli con un parámetro P. La frecuencia de la variable aleatoria z se puede aproximar satisfactoriamente mediante una distribución de Bernoulli con probabilidad de P. Generalmente se utiliza el parámetro P para indicar la probabilidad de éxito de la variable aleatoria discreta z. Entonces, si la variable aleatoria z resulta en el resultado que habíamos definido como éxito al inicio del experimento, z igual a 1, entonces la probabilidad de obtener ese resultado concreto es P. Si la variable z resulta en un resultado distinto al que habíamos definido como no éxito al iniciar el experimento, z igual a 0, entonces la probabilidad de obtener ese resultado concreto es 1 menos P. Bueno, en la teoría esta es la distribución binomial. En la teoría de la probabilidad y estadística, la distribución binomial o distribución binómica es una distribución de probabilidad discreta que cuenta el número de una probabilidad fija P de ocurrencias de éxito entre los ensayos, y un experimento de Bernoulli se caracteriza como ser dicotómico. Estos solo son los dos resultados, son posibles a
A uno de estos se le denomina éxito y tiene probabilidad de ocurrencia P, y al otro se le denomina fracaso y tiene una probabilidad. Un experimento binomial es un experimento que cumple las siguientes condiciones. Punto número 1. El experimento consta de una secuencia de n ensayos idénticos. Recordemos que n es el número de casos. En cada ensayo hay dos resultados posibles. Uno de ellos se le llama éxito y al otro fracaso. 3. La probabilidad de éxito es constante de un ensayo a otro. Nunca cambia y se denota por P. Por ello, la probabilidad de fracaso será 1 menos P. Esto se debe a que la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso suman 1. 4. Los ensayos son independientes de modo que el resultado de cualquiera de ellos no influye en el resultado de cualquier otro ensayo. Antes de resolver un ejercicio aplica la fórmula de probabilidad binomial. Tenemos que verificar siempre que se cumplen estas 4 condiciones, pues esta forma solo funciona para experimentos binomiales. Ejemplo. Últimamente con las clases de matemáticas no me va muy bien. Por eso he puesto mi cafetería y preparo unas cosas riquísimas, pasteles, pizzas, aguas, helados. Para lo más vendido son las mate hamburguesas, las únicas hamburguesas que se venden con papas y leche chocolatada. Menú, La probabilidad que de un cliente nuevo le guste la mate hamburguesa es de 0,8. Si vienen 3 nuevos clientes a mi cafetería, ¿cuál sería la probabilidad de que solo a 2 de ellos les guste la mate hamburguesa? Si al cliente le gusta la mate hamburguesa, tendrá carita feliz, y si no le gusta, tendrá una carita molesta. Por ejemplo, si a los 2 primeros les gusta y al tercero no, colocaré esta gráfica. Ya que sigue, por favor. Eso mero, gracias. Bueno, aquí está representado por las caritas, 2 caritas felices y una carita triste. Bueno, enojada. No había caritas enojadas, así que la volteé. Pero no es la única opción. En total tenemos 3 opciones. Que al primero y al tercero les guste y al segundo no. O que les guste al primero y tercero y al primero no. Al segundo y al tercero y al primero no. Y graficamos estas 3 opciones. Bueno, aquí vemos las opciones representadas por las caritas. Si la probabilidad de que un cliente le guste la mate hamburguesa es de 0,8, entonces la probabilidad de que no le guste será P es igual a guste. P es igual a 1, que es la probabilidad del éxito, y más P menos 1, que es igual a la probabilidad de fracaso. Bueno, probabilidad de que le guste a probabilidad de que no le guste es igual a 1, porque recordemos que en el ejemplo anterior sabíamos que se suma para que sea 1. Recordemos que no puede dar negativo a 1 porque sería matemáticamente imposible. Bueno, el hecho es que vamos a sacar ese mínimo porcentaje para saber por qué no le gustó, bueno, o no porque no gustó, pero cuál es el porcentaje de que nos pase, que es el 0,2. Bueno, por ejemplo, en la primera línea calcularemos la probabilidad de que al primero y el segundo cliente les guste la hamburguesa y que al tercero no. Aplicaremos la regla de multiplicación de probabilidades para eventos independientes. Vemos la representación en caritas que nos da A 0,8 por 0,8 por 0,2. Coloco ahora todas las opciones, las 3 líneas de las caritas, la representación de los clientes. Ahora nos da 0,8 por 0,8 por 0,2. Igual, pero se repite. El 0,2 es el que no le gustó, recordemos. Ahora 0,8 por 0,2 por 0,8. Ahora 0,2 por 0,8 por 0,8. Lo pasamos al resultado a 0,8 elevado al cuadrado por 0,2, que es a 1. No, eso no se eleva. El 1 nada más era para representar, ¿verdad? Recordemos que ya el resultado son las potencias. Yo para el siguiente paso nada más voy a colocar las potencias. Siguiente. Bueno, me quedaré solo con las potencias eliminando el resto. A continuación calcularemos la probabilidad de que solo a 2 de los 3 clientes les guste mi hamburguesa, empleando la regla de la suma de probabilidades para eventos mutuamente excluyentes, que es igual a 0,8 elevado al cuadrado más 0 por 0,2 más es igual a 0,8 elevado al cuadrado por 0,2 a 1, que nos da igual a 3x, bueno, 3 por 0,8 al cuadrado por 0,2 a 1. Si esta multiplicación la metemos a la calculadora, nos quedaría como 0,384. Bueno, ya hay, gracias. Nos vemos en el siguiente video.
Ahora vamos con el 9.3, que es media o valor esperado de una variable aleatoria binomial. La media la representamos mediante mu y es igual al valor a espectro EX. La fórmula es la siguiente: U es igual a EX igual a NP. No hay que olvidar que la media es una medida de tendencia central. Su interpretación es interesante y algo enredada. Te sugiero ver el video que viene en las líneas de abajo, que son los que nos dejó la maestra. Segundo, la varianza de una variable aleatoria binomial. La varianza la representamos mediante sigma al cuadrado o bx y la calculamos con la siguiente fórmula. Sigma al cuadrado igual a bx igual a np igual a, bueno, entre paréntesis 1 menos p. La tercera es la desviación estándar de una variable aleatoria binomial. La desviación estándar la representamos mediante sigma, esta vez sola, sin al cuadrado, y es la raíz cuadrada de la varianza, o sea que es sigma igual a raíz np entre paréntesis 1 menos p, que es la probabilidad de éxitos. Aquí el ejemplo. En una tienda el 75% de las compras se hacen con tarjeta de crédito. Sea X igual al número entre 10 compras seleccionadas al azar realizadas con tarjeta de crédito. Entonces X distribución binomial con parámetros es igual a 10,075. Calculando el valor esperado de X, la variación de X, la desviación estándar de X. La solución a este problema es, para calcular los parámetros que nos piden, usaremos los valores de N y P, que siendo N número de ensayos, en este caso 10, y probabilidad de éxito, en este caso 0.75. Estos valores son datos que nos dan en el enunciado, o sea, el problema. Ahora, a lo de media valor esperado, vamos a seguir la siguiente fórmula. La mu igual a EX igual a NP. Esto ya lo sustituiríamos NP por los cuales son. Entonces sería, aunque el X, el número entre 10 compras seleccionadas al azar realizadas con tarjeta de crédito, solo puede tomar valores enteros. Su media o valor esperado no tiene que ser un valor entero. Si se realiza un gran número de experimentos binomiales independientes, siempre con 10 ensayos y una probabilidad de 0.5, entonces el promedio de los éxitos por experimento se acerca o tiende o se aproxima a 7.5. La variancia de X es lo que calculamos usando la siguiente fórmula. Sigma al cuadrado igual a Bx igual a NP menos 1 menos P. Ya sustituyendo sería 10 por 0.75 por 1 menos 0.75, lo cual daría 10 por 0.75 por 0.25, lo que nos daría 1.875. En la desviación estándar de X, si ya tenemos el valor de la variancia, solo recordemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces sería sigma igual a raíz cuadrada de varianza 2 igual a raíz cuadrada de NP menos 1 menos P, lo que sería la raíz de cuadrada del 1875 igual a 1.3693. 9.4. Función de distribución acumulativa de una variable aleatoria binomial. Función de distribución acumulativa. En una variable aleatoria de B y distribución binomial con parámetros de PNP, la función de distribución acumulativa está definida por fx igual a px menor x igual a px igual a 0 más px igual a 1 más igual a px igual a x. El ejemplo es el siguiente. Una moneda cuenta con dos caras, gato y perro. Si se lanza dos veces la moneda, calcular la probabilidad de obtener dos o menos perros. La solución a este ejemplo,
Un ensayo al azar consiste en lanzar una moneda. Vamos a considerar un éxito si obtenemos un perro. Caso contrario, consideramos un caso fracaso si obtenemos un gato. El experimento binomial consta de una secuencia de 4 ensayos de estos, pues la moneda se lanza 4 veces. También sabemos que la probabilidad de obtener un éxito de perro al lanzar una moneda es 50% o 0.5. Número de ensayos, 4, probabilidad 0.5, o en este caso 50%. A partir de aquí definimos nuestras variables aleatorias de interés como x igual a número de perros obtenidos al azar la moneda 4 veces. Entonces, recordemos que la fórmula, bueno, entonces escribimos bien, x distribución binomial 4,0.5 igual a 0,10, 1,2, 1,3, 1,4. Recordemos la fórmula. F de x es igual a px menor a x igual a px igual a 0 más px igual a 1 más puntos suspensivos más px igual a x. En este caso nos piden la probabilidad de obtener 2 o menos perros. Por ello, calcularemos px menos 2, es decir, cambiamos x por 2. F de 2 es igual a px menos 2 igual a px igual a 0 más px igual a 1 más px igual a 2. A partir de aquí hay dos caminos. Podemos calcular la probabilidad de forma individual o podemos usar la tabla. Por ahora usaremos la tabla de probabilidades acumuladas con los siguientes datos. N es igual a x, N es igual a 2, P es 0.5. El siguiente, por favor. Aquí tenemos la tabla. La tabla muestra la probabilidad de obtener X éxitos o menos en N de ensayos independientes, cada uno con probabilidad de éxito P. Por ejemplo, la probabilidad es aquí, la cuarta 2, y nosotros estamos buscando esto. F2 igual a PX menos 2 es igual a 0.6875. Y como ven en la tabla, aquí está señalado. Y listo. Siguiente, por favor. Otra forma, si no te gusta usar la tabla, también puedes realizar el cálculo a mano, pero te tomará mucho más tiempo. Esto tendrás que sustituir cada uno de los componentes que tiene la fórmula por cada uno de los posibles ensayos y por las posibles posibilidades, lo que nos daría dando el mismo resultado, pero con un proceso un poco más difícil. Y listo, hemos llegado a la misma respuesta, pero con mayor esfuerzo. Ahora 9.5, tablas de probabilidad acumuladas de la distribución binomial. La tabla te permite calcular la probabilidad de obtener X éxitos en menos de N ensayos independientes con uno en una probabilidad de éxito de P, que es lo que decía la otra tabla. Por ejemplo, vamos a calcular la probabilidad de obtener 2 éxitos o menos en 4 ensayos con posibles de éxito de 0.25. N es igual a 4, x igual a 2, p es igual a 0.25. Y ahora buscamos en una tabla. Vamos al renglón número 4, a la sección 2, y lo que estamos buscando en la 0.25 sería 0.9492. Esa es la probabilidad que buscamos. 9.6, distribución binomial en Excel. La función distrib_binom. .n, esta función usa los siguientes argumentos: número de éxito, número de éxitos. En nuestras clases es el valor de la variable aleatoria binomial x. Ensayo es el número de ensayos. En clase le asignamos la n. Probabilidad de éxitos es probabilidad de un éxito en un ensayo. Le asignamos la letra p. Acumulada, si quieres el valor de una probabilidad puntual, coloca falso. Si deseas calcular una probabilidad acumulada, coloca verdadero. Fx es igual a Px igual a X igual a Nx, Px igual a 1 menos P a la N
menos X. Por ejemplo, si deseas calcular la probabilidad de éxito, es un experimento binomial de 4 ensayos con una probabilidad de éxito de 0.5. En cada ensayo coloca esta fórmula. Es igual a Dister.binom.n igual a 2,4,0.5, falso. El valor obtenido es de 0.375. Para calcular esta probabilidad, Excel hace uso de la clásica forma de la función de probabilidad binomial, que es la que dije primero. Entonces, la función de distribución acumulativa es: si deseas calcular una probabilidad binomial acumulada, usa la misma función, pero coloca verdadero al último argumento. Por ejemplo, si deseas calcular la probabilidad de obtener 2 éxitos o menos en un experimento binomial, 4 ensayos con una probabilidad de éxito de 0.5 en cada ensayo, coloca esta fórmula igual a distrib.binom.n, que es 2,4,0, verdadero. El valor obtenido es de 0.6875. Para calcular esta probabilidad, Excel hace uso de la clásica fórmula de función de distribución acumulativa de una variable aleatoria binomial, igual a fx igual a px menos x es igual a px igual a 0 más px igual a 1 más 3 puntos sucesivos, que es lo que vamos a seleccionar, más px igual a x, perdón. 10. Distribución de posición. Lista de posición. Intro. La distribución de posición es una distribución de probabilidad discreta que tiene múltiples multiplicaciones. El experimento de posición es una distribución de posición que se cumple siempre los siguientes supuestos. La variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo indefinido. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. X es igual al número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. La probabilidad de ocurrencia es la misma para calcular dos intervalos de igual longitud. La ocurrencia o no ocurrencia en calcular intervalos de independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier otro intervalo. Dos eventos no pueden ocurrir exactamente al mismo tiempo. Si se cumplen esas condiciones, la variable aleatoria discreta X sigue una distribución de Poisson y debemos aplicar la fórmula de la distribución de Poisson. Aquí ponen algunos ejemplos típicos de variables aleatorias que siguen una distribución de Poisson. El número de clientes que ingresan al supermercado en un día, el número de accidentes registrados en una fábrica durante una semana, el número de llamadas que recibe una central telefónica en un periodo de 1 minuto, el número de bacterias en un volumen de 1 litro de agua, el número de vehículos que llegan a una gasolinera de 1 hora, el número de fallas en la superficie de una pieza cerámica rectangular y el número de toxinas en partes por millón encontradas en 1 litro de agua de un río. Se dice que una variable aleatoria discreta X tiene una distribución de Poisson con parámetro U igual a U mayor a 0 si la fusión de probabilidad de X es Fx igual a Px igual a X igual a E a la U por un con X arriba, sobre X factorial, coma, es igual a X igual a 0, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente, donde X es igual a PX igual a X, probabilidad de X, ocurrencias en un intervalo, U valor esperado o media de X, E base de los algoritmos naturales, su valor es 2.71.828. Además, en una distribución de Poisson, la medida de X es igual a U, la varianza de X es igual a U. Ejemplos. La veterinaria de Jorge recibe un problema de U igual a 4 pacientes por día. Sabiendo que el número de pacientes que llegan al día siguiente, una distribución de Poisson, calcular la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día. Primero definimos nuestra variable aleatoria.
X número de pacientes que llegan en un día. Además, nos indica que esta variable aleatoria de X sigue una distribución de Poisson. Entonces, podemos aplicar la fórmula f de X es igual a P, X igual a X, igual a U, E, igual a mu por X sobre X factorial. Calculamos la probabilidad de que llegue a 3 pacientes en un día, es decir, F3. Además, el enunciado nos indica que llegan en medio 4 pacientes por día, es decir, mu es igual a 4. F3 es igual a Px igual a 3, es menos 4 por 4 al cubo igual a 3 factorial. F3 es igual a Px igual a 3 es igual a 0.01832.64 igual a 3 por 1 por 2 por 1. F3 es igual a Px igual a 3, lo que nos da, haciendo todo lo que viene siendo eso, 0.1954. La probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día es de 0.1954 o 19% o 19.54%. La probabilidad de que lleguen 5 pacientes en un día, la calculamos la probabilidad de que lleguen 5 pacientes en un día, es decir, F5. Además, el enunciado nos indica que el enunciado que llegan en promedio 4 pacientes por día, es decir, 4 U es igual a 4. O sea, es como lo que hicimos arriba, simplemente que ahora son 5 pacientes en un día. Hacemos el mismo procedimiento, esta vez sustituyendo el 3 por el 5, y sería de la siguiente forma. Es igual a E menos 4.4 por 5 a la quinta sobre 5 factorial, lo que nos daría 0.05, 0.01832 por 1 por 10, 24 sobre 5 por 4 por 3 por 2 por 1, lo que nos daría 0.1563 o en porcentaje 15.63%. Yo les voy a explicar lo que es la distribución hipergeométrica. Bueno, es una sucesión de pruebas. Queremos saber el número de la prueba en que ocurre el primer éxito, y si se cumple, solamente existen 2 resultados posibles en cada ensayo, llamados arbitrariamente éxitos y fracasos. La probabilidad de un éxito, representada por P, permanece constante en todos los intentos. Todos los intentos repetidos son independientes. Si en pruebas independientes repetidas puede resultar un éxito con una probabilidad P, y en un fracaso con una probabilidad Q es igual a 1 menos P. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria X, que es el número de la prueba en la cual ocurre el primer éxito, es la distribución geométrica. Vamos. La fórmula es que pasa la probabilidad de X, P es igual a la probabilidad de 1 menos P elevada a la 1. Un ejemplo es que en un proceso de manufactura se sabe que la probabilidad de obtener una pieza defectuosa es de 2%. ¿Cuál es la probabilidad de que la octava pieza inspeccionada sea la primera defectuosa? Aquí los datos es que X es igual a 8 y P es igual a 0,2. Pues ¿cómo se llama? El problema se haría de la siguiente manera. Ya con la fórmula que es P 1 menos P elevada a la 1, pues solamente se sustituyen los datos de 0.02 y de 8. Y se resta, y eso luego se multiplica por 0.98 y se eleva a 7. El resultado nos termina dando 0.0174, y la probabilidad de que la octava pieza sea inspeccionada, sea la primera defectuosa, es de 1,74%.
Excelente. Distribución geométrica. Les voy a decir el concepto de distribución geométrica. La distribución geométrica consiste en un modelo matemático donde se encuentra el número de ejecuciones hasta incluir el primer éxito. La distribución geométrica se utiliza en la distribución de tiempos de espera, de manera que si los ensayos se realizan a intervalos regulares de tiempo, esta variable aleatoria proporciona el tiempo transcurrido hasta el primer éxito. Vamos con un primer ejemplo. Ejemplo 1. Este ejemplo venía en uno de los videos que usted mandó, maestra. Supongamos que cada una de sus llamadas a una estación de radio popular tiene una probabilidad de 0.02 de ser respondida, asumiendo que las llamadas son independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que la respondan a la décima llamada? ¿Cuál es el número medio de llamadas para conectar? Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos la respuesta y lo marcamos así de la siguiente manera. Ponemos X igual, que vendría siendo el número de llamadas a la estación hasta ser atendido. Se pone el éxito, así va de esta forma, éxito, que es igual a las llamadas respondidas, y el fracaso, que es igual a las llamadas no respondidas, ¿no? Voy a explicarle ahí más o menos de la siguiente forma cómo sería. Los resultados pueden ser de una siguiente forma. Se saca fx igual a 1 menos p de la probabilidad, que se vendría siendo un fracaso, y x menos 1 p se vendría siendo una probabilidad de éxito. Luego se saca la siguiente, de fx igual a 0.98, que se vendría siendo el fracaso, ya simplificado, y 0.02, esa sería la probabilidad de éxito. Ya después de esto, se saca una multiplicación dándonos un 0.0167, que se vendría siendo la primera respuesta. Y la segunda respuesta nos dice x igual a 1 sobre probabilidad. Ese vendría siendo la esperanza, la E significa esperanza, eso hay que tenerlo muy claro. Esperanza, X igual a 1, 0.02, que se vendría siendo la probabilidad de éxito. Lo simplificamos y nos sacaría un resultado de 50. Y la respuesta de la segunda pregunta que nos decía era igual a 50. El ejemplo 2, de un momento que no veo el ejemplo 2. Ahí está, el ejemplo 2, la probabilidad de calibrar un transductor en un instrumento electrónico de acuerdo con las especificaciones del sistema de medida es de 0.6. Asumiendo que los intentos de calibración son independientes, ¿cuál es la probabilidad de que, cuando mucho, 3 intentos de calibración sean requeridos para satisfacer las especificaciones? Aquí está un poquito más complicado ya que hay 3 intentos, pero bueno, voy a intentar de explicarlo bien. X es igual a intentos para lograr recalibración. P ya vimos que es la probabilidad, que vendría siendo 0.6, que es la probabilidad de éxito. Y 1 menos P vendría siendo la probabilidad de fracaso. Creo que sí estoy bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, básicamente se suman los 3 intentos. Ahí se puede ver que nos dice PX, que este símbolo significa menor o igual a 3, que vendría siendo los 3 intentos. Se van sumando x igual a 1 más x igual a 3, a 2, x igual a 3, probabilidad, probabilidad, probabilidad. Se suman esos 3 intentos. Y después el fracaso también se va sumando, ¿no? Que es fx igual a probabilidad 1 menos probabilidad y x menos 1. Bueno, ahí se puede notar la F1, F2 y F3, que significan los 3 intentos. En el intento 1 nos dice que es igual a 0.6 por 0.4, dándonos un resultado de 0.6, ¿no? En la primera tirada. En la segunda nos sale 0.6 por 0.4, nos sale a 0.24. Esa sería a la segunda. Y a la tercera nos sale 0.6 por 0.4 por 0.6. Muy bien. Ahora, ¿esto qué nos dice? Nos dice que en conclusión, al tercer intento será Px menor o igual a 3, sacándonos un resultado de igual a 0.936. Y bueno, ya este es un tercer ejemplo que nada más por ponerlo para rellenar. Nos dice que las veces que se debe lanzar un dado hasta obtener 5. Sería otro ejemplo distinto.
Éxito de obtener un 5. El éxito, tenemos que obtener un 5 para poder tener el éxito. Y los fracasos es obtener 1, 2, 3, 4 o 6, ¿no? Que esos serían los que, pues, no debemos de sacar. Entonces, se saca de la misma forma. X igual a 1, 2, 3, 4 o infinito. Infinito. Muy bien. X igual a 1 sería a la primera tirada. Nos sale que la primera tirada nos sale de la probabilidad es un sexto, ¿no? Y de la segunda tirada, que es x igual a 2, nos sale un quinto, 5 sextos y un sexto, ¿no? Que es la probabilidad de que nos salga la segunda tirada. Y a la tercera nos sale 5 sextos, un sexto igual a 5 sextos y un sexto. Aquí ya hay, si lo pueden notar, hay como que se repiten números y hay como que hay números iguales. Entonces, en conclusión, la forma más fácil de obtener que nos salga 5 es a la primera, ya que no tiene tantos intentos, ¿sí? Si pueden ver en la tercera hay 3 intentos, nos salen 2 que podría ser y una que no. El 5 sexto significa el fracaso y el 1 sexto significa el éxito. Entonces, en el tercer intento hay más fracasos que éxitos. En el segundo intento hay un fracaso y un éxito, y entonces para obtener el éxito cerrado sería la primera tirada. Entonces nos saldría que fx es igual a 1 menos p, que vendría siendo la primera tirada de la probabilidad, es igual a x menos un p, ¿no? En la siguiente diapositiva nos explica de una forma más fácil, porque pues ahí viene una tabla. Se puede dar a la siguiente, por favor. Hay una siguiente tabla que nos dice las veces que se lanza un dado hasta obtener 5. Ahí arriba pueden ver la varianza, que vendría siendo, dame un momento, por favor. La varianza vendría siendo, ay, ¿dónde está? Así, la varianza vendría siendo 1 menos probabilidad, y la esperanza vendría siendo 1 sobre P, ¿no? Muy bien. Y ya para cerrar, les voy a explicar algunas de las diferentes distribuciones que existen, ¿no? En este caso existe la distribución binominal, que esta distribución se aplica cuando la probabilidad del éxito esperado siempre será la misma. Por ejemplo, al arrojar una moneda n veces, ahorita voy a explicar el significado de n, y que salga x veces. Otro ejemplo sería al arrojar un dado 10 veces y que salga 4 veces la cara 1. Dentro de un grupo de 10 personas, la probabilidad de que contraiga algunas enfermedades, 5 personas. Ese sería uno de los ejemplos. Abajo podrían ver ahí que dice PXNP, que esa es la fórmula para poder resolver lo que nos piden. De la distribución binominal, esa es su fórmula. N significa el tamaño de la muestra y X significa el número de éxitos esperados. La P es la probabilidad de éxitos. Entonces, se lee esto de probabilidad, el número de éxitos, el tamaño de la muestra y la probabilidad de éxito. Esto se pone en coma porque pues puedes poner el número de éxitos o el tamaño de la muestra, lo que tú necesites. Es igual a n, que es el tamaño de la muestra, sobre el número de éxitos por la probabilidad del éxito sobre el número de éxitos esperados por 1 y menos la probabilidad de la n, que es el tamaño de la muestra, menos el número de éxitos esperados. Ese sería su fórmula. Otro ejemplo sería la distribución hipergeométrica, que está un poquito más complicada, pero no, se va a explicar de una forma sencilla. Esta distribución normalmente se plantea que este es un ejemplo, que en una población o un conjunto n mayúscula se extrae una muestra n minúscula, dentro de la cual se espera que x veces ocurra un evento que también esté ocurriendo k veces en la población. Mejor veamos un ejemplo un poquito así con vacas y así con dibujitos. Aquí hay un círculo, ¿no? Nos dice que la población o un conjunto es n. Ahí, como pueden ver, hay un círculo y la población que tenemos es todas las vacas y se marca como n. Y luego la n minúscula nos dice que se extrae una muestra. Entonces nosotros tomamos una muestra que vendría siendo el otro círculo más pequeño. Nosotros tomamos una muestra que vendría siendo las 3 vacas, una negra y 2 cafés. Y dentro de la cual se espera que X veces ocurra un evento que también esté ocurriendo acá. Muy bien. Antes de eso, agarramos la X. Entonces, aquí se ve una mancha verde en las 2 vacas cafés. Ahí vendría siendo X.
Y para sacar la K, que vendría siendo veces en la población, tomamos todas las vacas K, digo, todas las vacas cafés, y esas vendrían siendo nuestra K. En conclusión sería 1, 2, 3, 4 vacas cafés. Esa sería nuestra población. Ahí se nota la fórmula, mejor explícita, PXMXN. Ah, sí, claro. Aquí arriba se explica las letras, que es la N, el tamaño de la población, que vendría siendo 10, que son 10 vacas, el tamaño de la muestra, que son 3, el número de éxitos esperados de la muestra, que son 2 vacas, y el éxito en la población vendría siendo 4, que son las 4 vacas. Y ya se está explicando aquí de una forma más explícita, pero no lo voy a explicar. Y ya para finalizar, les dejé mi ejemplo sobre este gran tema tan divertido. Nos dice que la probabilidad de que tirar un arco en el blanco es del 95%, de un tirador que dé en el blanco. ¿Cuál es la probabilidad de que el tirador dé en el blanco hasta el tercer disparo? Muy bien, como el tirador tiene 95% de que pueda dar en el blanco, se saca un 100%. La probabilidad de éxito se pone 0.95%, que es que dé en el blanco. Y la Q, que vendría siendo el fracaso o que no le dé, sería el 0.05%, que es lo que le falta para que llegue al 100%, ¿no? Entonces, se saca, si nos pide que es al tercer disparo, ponemos probabilidad, que es X igual a 3, que es el tercer disparo, igual a Q, que vendría siendo el fracaso, que es X1P a la probabilidad 1, o sea, vendría siendo el fracaso, nos sale igual a 0.05, y por 0.95, que vendría siendo la probabilidad de éxito. Esto se suma, bueno, se multiplica, no me acuerdo, y nos sale que la probabilidad para que el tirador dé en el blanco al tercer disparo sería de 0.002375. Y pues esto sería todo en nuestra parte. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Zenaida. Gracias. Buen Hasta la día. próxima.